¿Puede un hombre que lo tiene todo sentir que no tiene absolutamente nada? Sebastián Ortega había construido un imperio, pero vivía en una prisión de mármol. Noche tras noche, la misma pregunta corrosiva lo atormentaba. ¿Alguien lo amaría si no tuviera nada? Veía el interés en los ojos de todos, pero nunca el afecto. Las mujeres en su vida no lo veían a él, veían un boleto dorado, hasta que escuchó las palabras que lo rompieron. Sebastián es mi inversión. Roto por la soledad, huyó. Este vídeo documenta la increíble y desesperada búsqueda de un hombre para encontrar algo real. Para hacerlo, tuvo que matar a Sebastián Ortega, el magnate, y convertirse en Matías, un simple ayudante de cocina en un pueblo perdido. Allí, con las manos ampolladas y el orgullo deshecho, comenzó a encontrar lo que el dinero nunca pudo comprar: conexión. Pero había un problema. Construyó su nueva vida sobre una profunda mentira. Y justo cuando encontró la redención, su pasado regresó para reclamarlo. Lo que estás a punto de ver no es solo la historia de un millonario fingiendo ser pobre, es lo que sucede cuando el engaño perfecto se encuentra con la única verdad que le quedaba. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que el valor de una persona nunca está en lo que tiene, sino en su capacidad de ser auténtica, suscríbete para más historias que nos recuerdan lo que verdaderamente importa. Dale like si crees que todos merecemos ser vistos por quienes realmente somos. Y comparte este mensaje. Sebastián Ortega había construido un imperio desde la nada. A sus 42 años, era dueño de una cadena de restaurantes que se extendía por toda España, con su nombre estampado en revistas de negocios y su rostro apareciendo en eventos de alta sociedad. Pero mientras firmaba cheques y cortaba cintas en inauguraciones, una pregunta corrosiva roía su interior cada noche. ¿Alguien lo amaría si no tuviera nada? La mansión en las afueras de Madrid parecía un museo más que un hogar. Cuadros carísimos colgaban de paredes que nunca escuchaban risas. Su último cumpleaños había reunido a 200 personas, ninguna de las cuales conocía su comida favorita o el nombre de su madre. Cuando brindaron por él, Sebastián vio en sus ojos el brillo del interés, no del afecto. Esa noche, en la soledad de su dormitorio de mármol, lloró por primera vez en 20 años. Las mujeres entraban y salían de su vida como las estaciones, hermosas, sofisticadas, siempre perfectas en las fotografías. Pero cuando las sorprendía mirándolo, no veían a Sebastián, el niño que había crecido en un barrio obrero de Zaragoza, que aprendió a cocinar con su abuela Pilar, que soñaba con abrir un pequeño bistró donde la gente se sintiera en casa. Veían la tarjeta de crédito platino, el coche deportivo, la entrada a los círculos exclusivos. Lo veían como un boleto dorado, nunca como un ser humano con cicatrices y miedos. Fue durante una cena de negocios, cuando el espejo de su realidad se hizo añicos. Estaba sentado con inversores potenciales, hombres y mujeres que sonreían demasiado y hablaban en términos de porcentajes. A su lado, Vanessa, su acompañante de turno, una modelo que había conocido en una gala benéfica 3 semanas atrás. Ella reía en los momentos apropiados, tocaba su brazo con la familiaridad estudiada de quien conoce el guión. Sebastián excusó su ausencia para ir al baño, pero se detuvo en el pasillo, oculto tras una columna. ¿Cuánto tiempo más tendrás que soportar a ese aburrido? Escuchó que una amiga de Vanessa le preguntaba por teléfono. La voz de ella resonó clara y sin culpa. Lo que sea necesario. ¿Has visto el collar que me regaló la semana pasada? Tiffany's, edición limitada. Unos meses más y podré abrir mi propia boutique. Es mi inversión, querida. Sebastián es mi inversión. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. No era sorpresa. En el fondo lo había sabido siempre. Pero escuchar las palabras en voz alta fue como recibir una puñalada. Sebastián no regresó a la mesa. Salió del restaurante por la puerta trasera. Caminó bajo la lluvia fría de febrero sin rumbo, con el traje de 3.000 euros empapándose, sintiendo por primera vez en años algo más allá del entumecimiento, una soledad tan profunda que le dolían los huesos. Los días siguientes se transformaron en una pesadilla lúcida. Sebastián comenzó a ver patrones que antes ignoraba deliberadamente. Su asistente personal, Fernando, que lo había acompañado durante 5 años, nunca preguntaba cómo estaba,
Solo confirmaba agendas y gastos. Su círculo social desaparecía cuando mencionaba reducir inversiones o tomarse un año sabático. Las llamadas se volvían escasas cuando no organizaba fiestas en su yate. Era como si existiera solo como una chequera ambulante. Un nombre en contratos, nunca como Sebastián. El hombre que aún despertaba con pesadillas de la época en que su familia casi perdió su pequeño apartamento. La crisis se agudizó una tarde de marzo. Sebastián recibió una llamada de su contador con noticias devastadoras. Una de sus inversiones principales, un fondo que parecía sólido como roca, había colapsado. Fraude masivo. Millones evaporados. Aunque no lo dejaría en la ruina, significaba recortar gastos, vender propiedades, reducir el ritmo de vida ostentoso que había mantenido. Cuando compartió la noticia con su círculo íntimo, esperando al menos palabras de apoyo, encontró silencio incómodo. En 48 horas, 3 amigos cercanos dejaron de responder sus mensajes. Vanessa terminó la relación por mensaje de texto. Sentado en su despacho vacío, rodeado de trofeos y reconocimientos que ahora parecían tan huecos como su vida, Sebastián sintió una rabia hirviente contra sí mismo, no contra los que lo habían usado, eso era predecible, sino contra el hombre en que se había convertido. Había sacrificado toda autenticidad en el altar del éxito, se había convertido en una caricatura de sí mismo, exhibiendo riqueza como un pavo real exhibe su plumaje, atrayendo solo a depredadores que veían en él una presa fácil. La noche que tocó fondo fue el aniversario de la muerte de su abuela Pilar. 22 años habían pasado desde que ella lo abrazó por última vez en su pequeña cocina, oliendo a tomillo y a amor incondicional. Ella lo había visto, realmente visto, incluso cuando era un adolescente torpe y lleno de sueños imposibles. Sebastián, le había dicho con sus manos arrugadas sosteniendo su rostro, nunca olvides que tu valor no está en lo que tienes, sino en cómo haces sentir a los demás. Había fallado a esa promesa de manera tan absoluta que dolía respirar. Esa noche, Sebastián se miró en el espejo del baño. El hombre que lo miraba de vuelta era un extraño, bien vestido, bien cuidado, completamente vacío. Las lágrimas llegaron sin aviso. Un torrente de años de soledad disfrazada de éxito. Se deslizó al suelo de mármol frío, abrazándose a sí mismo como un niño perdido, y por primera vez en décadas se rindió, no a la vida, sino a la mentira que había estado viviendo. No puedo seguir así, susurró a la oscuridad. No sé quién soy, pero este hombre no quiero ser más. Fue una admisión de derrota, pero también, sin que lo supiera aún, el primer paso hacia la redención. La claridad llegó 3 días después en el lugar menos esperado. Sebastián había huido de Madrid sin rumbo, conduciendo hasta que la gasolina y su energía se agotaron. Terminó en un pueblo pequeño de Asturias llamado Valdemar, un lugar donde las casas de piedra se aferraban a la montaña y el tiempo parecía moverse a otro ritmo. Alquiló una habitación modesta en una pensión familiar, pagando en efectivo, usando solo su segundo nombre, Matías. El primer día fue extraño. Nadie lo reconoció. Nadie le ofreció la mesa mejor ni le abrió puertas con reverencias exageradas. La dueña de la pensión, una mujer de unos 60 años llamada Rosa, lo trató con la misma cortesía práctica que ofrecía a cualquiera. El desayuno es a las 8, hay agua caliente hasta las 11 de la noche, y si necesitas algo, toca la campanilla, dijo antes de regresar a la cocina. Simple, directo, sin adulación. Sebastián, Matías ahora, pasó el segundo día caminando por el pueblo. Era un lugar donde todos conocían a todos, donde las conversaciones en el mercado duraban más que las transacciones, donde los niños jugaban en la plaza sin supervisión electrónica. Entró a una pequeña cafetería, pidió un café con leche y una tostada. La camarera, una joven de unos 30 años con el cabello recogido en una coleta práctica y ojos que mostraban tanto cansancio como calidez, le sirvió sin ceremonia. ¿Turista o escapándote de algo?, preguntó ella con una sonrisa que no era intrusiva, sino genuinamente curiosa. Un poco de ambos, respondió Sebastián, sorprendido por su propia honestidad. Valdemar es bueno para eso. Aquí el pasado se queda en la carretera, dijo ella limpiando la barra. Soy Natalia, por cierto.
dueña, cocinera, camarera y a veces psicóloga no oficial de este establecimiento. Algo en su manera de hablar, sin pretensiones ni interés oculto, hizo que Sebastián se relajara por primera vez en años. Regresó al día siguiente, y al otro, y al otro. Natalia le contó sobre el pueblo, sobre cómo había heredado la cafetería de su padre después de que una enfermedad lo llevara demasiado pronto, sobre sus planes de expandir el menú con recetas tradicionales que se estaban perdiendo. Hablaba con pasión, pero también con una honestidad brutal sobre las dificultades, las facturas que apenas podía pagar, los clientes que se reducían en invierno, la soledad de mantener un negocio sola. ¿Y tú, Matías? ¿A qué te dedicas?, preguntó ella un día mientras le servía un cocido montañés que olía a hogar. Sebastián dudó. La mentira estaba lista en su lengua. Consultor, escritor, cualquier cosa vaga. Pero algo en los ojos directos de Natalia lo detuvo. Estoy en un momento de transición. Solía tener un trabajo que me consumía, que me hacía olvidar quién era. Estoy aquí para recordarlo. Natalia asintió, sin juicio ni curiosidad malsana. A veces hay que perderse para encontrarse, dijo simplemente, y cambió de tema para preguntarle si le gustaba la sidra local. Fue en la tercera semana cuando Sebastián tuvo su verdadera epifanía. Había ofrecido ayudar en la cocina de la cafetería después de ver a Natalia batallar con un horno temperamental. Al principio ella dudó, pero la escasez de personal la convenció. Mientras pelaba patatas y cortaba verduras, algo dormido en su interior comenzó a despertar. El aroma del sofrito, el ritmo del cuchillo contra la tabla, la satisfacción simple de crear algo con las manos. Recordó por qué había querido ser chef antes de que los negocios y las finanzas lo tragaran entero. Una tarde, mientras preparaban el servicio de la cena, Natalia comentó: «Cocinas con cariño, se nota. Hay gente que cocina solo para llenar estómagos, pero tú cocinas como si le importara a quién va dirigido el plato». Esas palabras simples atravesaron las defensas de Sebastián como una flecha certera. Durante años había construido restaurantes como quien construye monumentos a su ego, obsesionado con estrellas Michelin y críticas en periódicos prestigiosos. Había olvidado la esencia. Cocinar era un acto de amor, de servicio, de conexión humana. Lo había sabido de niño, en la cocina de su abuela, pero lo había enterrado bajo capas de ambición y vacío. Esa noche, en la soledad de su habitación en la pensión, Sebastián lloró de nuevo, pero eran lágrimas diferentes, no de desesperación, sino de reconocimiento. Durante años había perseguido ser visto, admirado, envidiado. Había construido una fortaleza de éxito a su alrededor, pero esa fortaleza se había convertido en su prisión. Las personas no lo veían, porque él no permitía que lo vieran. Mostraba solo la fachada, el personaje, nunca al hombre real con dudas y heridas y sueños simples. La revelación fue cristalina. En su desesperación por no ser usado por su dinero, se había vuelto invisible como ser humano. Había confundido riqueza con valor, éxito con conexión. No era que la gente no pudiera amarlo por quien era, es que nunca les había mostrado quién era realmente. Se había escondido detrás de sus logros, aterrorizado de que sin ellos no fuera suficiente. A la mañana siguiente, Sebastián tomó una decisión que habría parecido locura para cualquiera que conociera su vida anterior. Se quedaría en Valdemar no como Sebastián Ortega, el magnate, sino como Matías, el hombre común. Viviría con lo esencial, trabajaría con sus manos, se conectaría con personas que no sabían nada de su cuenta bancaria. No era un experimento social ni un juego. Era una necesidad existencial. Necesitaba saber si podía ser amado, respetado, valorado sin el barniz de la riqueza. Necesitaba reconstruirse desde los cimientos. Le propuso a Natalia un trato. Trabajaría en la cafetería a cambio de comida y un salario mínimo. Ella lo miró con suspicacia al principio, preguntándose qué hombre aparentemente educado y culto aceptaría tan poco. Pero había desesperación genuina en sus ojos, y algo en Natalia reconoció a alguien que, como ella, estaba luchando por mantenerse a flote de maneras que el dinero no podía resolver. «Está bien», aceptó finalmente, «pero si vas a trabajar aquí, trabajas de verdad.
Nada de turismo de pobreza. Entendido, respondió Sebastián, y por primera vez en años, estrechó una mano sellando un acuerdo donde ambas partes eran iguales. Los primeros días fueron humillantes de maneras que Sebastián nunca anticipó. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos, se ampollaron pelando patatas. Su espalda, que solo conocía sillas ergonómicas de cuero, se resintió de estar de pie durante horas. Los clientes lo trataban con la indiferencia cortés reservada para el personal de servicio. Nadie pedía su opinión sobre política o economía. Nadie le hacía reverencias. Y era liberador. Por primera vez en décadas, Sebastián no cargaba el peso de las expectativas. No tenía que ser inspirador en cada conversación ni estratégico en cada interacción. Podía simplemente existir, hacer su trabajo, volver a casa cansado pero con una satisfacción que el éxito empresarial nunca le había dado. Natalia resultó ser una jefa exigente, pero justa. No toleraba mediocridad, pero reconocía el esfuerzo genuino. Cuando Sebastián creó un nuevo plato, una reinterpretación de un guiso tradicional asturiano con técnicas que había aprendido de chefs con estrellas Michelin, ella lo probó con escepticismo que se transformó en sorpresa. «Esto es diferente», dijo, probando otra cucharada. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?» «Mi abuela», respondió Sebastián, lo cual era verdad, solo que omitía las décadas de entrenamiento profesional posterior. Ella decía que cada plato debía contar una historia. «Pues este plato tiene mucho que contar», admitió Natalia, y agregó el guiso al menú. Sebastián comenzó a conocer a los habitantes de Valdemar como personas reales, no como extras en el escenario de su vida. Conoció a don Lorenzo, el profesor jubilado que venía cada tarde a leer el periódico y que compartió con él historias de la guerra civil que no aparecían en libros. Conoció a Aitana, la niña de 8 años que ayudaba a su madre en la panadería y que le mostró el mejor lugar para ver las estrellas. Conoció a Felipe, el mecánico que lo ayudó cuando su coche se averió y que rechazó pago extra, diciendo que «así son las cosas aquí, nos ayudamos». Pero fue con Natalia con quien se formó el vínculo más profundo. Ella tenía una manera de ver a través de las personas, de hacer preguntas que tocaban el corazón de las cosas. «¿Por qué estás realmente aquí, Matías?», le preguntó una noche después de cerrar mientras limpiaban la cocina lado a lado. Sebastián dudó, pero la honestidad se había vuelto su nuevo código. «Porque estaba viviendo una vida que no era mía, rodeado de gente que no me conocía, y me di cuenta de que no era culpa de ellos. Era mía. Nunca les di la oportunidad de conocerme. Tenía tanto miedo de no ser suficiente que me convertí en alguien imposible de amar». Natalia no respondió inmediatamente. Siguió secando platos en silencio, y Sebastián temió haber dicho demasiado. Pero entonces ella habló, con su voz usual sin adornos. «Todos tenemos miedo de no ser suficientes. La diferencia es que la mayoría no tenemos la opción de escondernos detrás de nada. Tienes coraje para estar aquí, para empezar de nuevo. Eso cuenta». Esas palabras se instalaron en el pecho de Sebastián como semillas en tierra fértil. Durante semanas siguientes continuó su vida simple en Valdemar. Aprendió a apreciar conversaciones que no conducían a nada excepto conexión. Aprendió que el respeto no se compraba con generosidad estratégica, sino que se ganaba con constancia y autenticidad. Aprendió que la riqueza verdadera no estaba en las cuentas bancarias, sino en la sensación de pertenecer a una comunidad. Y lentamente, imperceptiblemente al principio, comenzó a cambiar. La tensión perpetua en sus hombros se disolvió. Las líneas de preocupación en su frente se suavizaron. Empezó a reír sin calcular el efecto de su risa. Empezó a compartir opiniones sin sopesar ventajas políticas. Empezó a ser simplemente Sebastián. Una tarde, mientras preparaba pan con Natalia para el servicio del día siguiente, ella comentó casualmente: «Sabes, cuando llegaste aquí hace 2 meses parecías un hombre perseguido por fantasmas. Ahora pareces, no sé, más ligero». «Me siento más ligero», admitió Sebastián, amasando la masa con movimientos que se habían vuelto rituales. «Es extraño. Tengo menos de todo. Menos dinero, menos posesiones, menos opciones, pero me siento más rico que nunca». Natalia sonrió, esa sonrisa honesta que no buscaba nada excepto compartir un momento.
Tal vez porque ahora tienes cosas que importan. Pero el universo tiene maneras crueles de probar las transformaciones. Una tarde de junio, un coche de lujo se detuvo frente a la cafetería. De él descendió Fernando, el asistente personal de Sebastián. Su expresión era una mezcla de alivio y exasperación. Don Sebastián, lo he estado buscando durante meses. Su teléfono está apagado, nadie sabía. Se detuvo, mirando el delantal manchado de Sebastián, el ambiente humilde de la cafetería. ¿Qué está haciendo? Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Natalia, que estaba detrás de la barra, lo miró con confusión creciente. «Don Sebastián, ¿te llamas Sebastián?» El momento de la verdad había llegado como una guillotina cayendo. Sebastián podía ver el dolor y la traición pintándose en el rostro de Natalia. Fernando continuaba hablando sobre crisis empresariales y documentos que requerían su firma, pero Sebastián solo podía mirar a la mujer que, en 2 meses, había llegado a conocerlo mejor que personas que supuestamente lo habían acompañado durante años. «Natalia», comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Creo que deberías atender a tu asistente», dijo con una voz cuidadosamente neutra que era peor que cualquier grito. «Yo me encargo del servicio de la tarde». Fernando lo llevó afuera. Durante 10 minutos, explicó la situación. Los negocios necesitaban su atención. Había inversores esperando, decisiones que solo él podía tomar. Sebastián escuchó en silencio, sintiendo 2 mundos colisionar en su pecho. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Vuelve a Madrid. Haré las videoconferencias necesarias desde aquí. Firmaré lo que sea urgente digitalmente. Pero no vuelvo todavía». «¿No vuelve?» «Pero don Sebastián, no es una solicitud, Fernando. Es una orden». La firmeza en su voz era la del empresario que había sido, pero la convicción venía de un lugar nuevo. «Dame 2 semanas. Luego hablaremos». Cuando Fernando se fue, Sebastián regresó a la cafetería. Natalia atendía a clientes con su profesionalismo usual, pero evitaba su mirada. Esperó hasta que el último cliente se fuera, hasta que ella cerró la puerta con llave y se volvió hacia él con los brazos cruzados. «Entonces, ¿quién eres realmente?», preguntó, y había dolor en su voz que atravesó a Sebastián como un cuchillo. «Mi nombre es Sebastián Ortega. Soy dueño de una cadena de restaurantes. Soy, en papel, millonario». Cada palabra dolía, y vine aquí porque estaba muriendo por dentro, porque necesitaba saber si podía hacer algo más que mi cuenta bancaria. ¿Y mentir? ¿Fingir ser alguien que no eres? ¿Eso también era parte de tu búsqueda espiritual? La ironía en su voz era ácida. «No fingí», insistió Sebastián, dando un paso hacia ella. «Cada conversación que tuvimos, cada historia que compartí, cada momento en esa cocina, eso era yo, el verdadero yo. Matías no era una mentira, era el hombre que solía ser, el hombre que quería volver a ser. Pero me mentiste sobre quién eras. Te dije la verdad sobre lo que importaba. El dinero, el éxito, eso no soy yo. Eso es solo ruido, circunstancia. Lo que vivimos estos 2 meses, eso es real». Natalia lo miró durante un largo momento, lágrimas amenazando sus ojos pero no cayendo. «No sé si puedo confiar en ti ahora». «Entiendo», dijo Sebastián, y lo decía en serio. «Y no te pido que lo hagas inmediatamente, pero dame la oportunidad de demostrarte que el hombre que has conocido estos 2 meses es más real que el que aparece en las revistas». Ella no respondió, simplemente recogió su bolso y se fue, dejándolo solo en la cafetería que olía a café y a oportunidades perdidas. Los días siguientes fueron los más difíciles que Sebastián había enfrentado en su vida. Natalia mantenía una distancia profesional pero helada. Hablaban solo lo necesario para el funcionamiento de la cafetería. Los clientes habituales notaron la tensión pero no preguntaron, respetando la privacidad que caracterizaba al pueblo. Sebastián se sumergió en el trabajo con ferocidad desesperada. Llegaba antes del amanecer para preparar la masa del pan. Se quedaba hasta tarde inventariando y limpiando. Pero también hizo algo más. Comenzó a compartir su verdadera historia. No la versión pulida de las revistas, sino la real. Le contó a don Lorenzo sobre el niño pobre que veía a su madre llorar por las facturas. Le contó a Felipe sobre el terror que sentía cada día de que su éxito fuera un castillo de naipes. Le contó a Aitana sobre su abuela, que le había enseñado que el amor se expresaba a través de la comida.
Y poco a poco, el pueblo comenzó a verlo no como un millonario disfrazado, sino como un hombre profundamente herido tratando de sanarse. Rosa, la dueña de la pensión, le preparó el cocido especial de su madre sin que él pidiera, diciendo solo: «Te ves cansado. Esto ayuda». Don Lorenzo lo invitó a sus partidas de dominó los jueves, donde las conversaciones eran sobre filosofía y poesía, no sobre dinero. Felipe le enseñó a reparar su viejo coche, compartiendo historias de su propio padre mientras trabajaban con las manos manchadas de grasa. Pero era Natalia la que necesitaba ver la verdad. Sebastián sabía que las palabras no bastarían. Necesitaba acciones. Una mañana, llegó a la cafetería con un sobre. Natalia lo miró con sospecha cuando él lo colocó sobre el mostrador. «¿Qué es esto?», preguntó ella sin tocarlo. «Ábrelo». Dentro había documentos legales. Natalia los leyó, su expresión pasando de confusión a shock. «Esto dice que me has transferido el 50% de uno de tus restaurantes en Madrid». «El primero que abrí», explicó Sebastián. «El que construí con las recetas de mi abuela. Pensé en simplemente darte dinero, pero eso sería repetir el patrón, usar mi riqueza para resolver problemas. En cambio, te ofrezco una sociedad real, tú y yo, como socios iguales. Sé que no confías en mí todavía, pero esto es mi manera de decir que confío en ti. Confío en tu juicio, en tu integridad, en tu visión». Natalia miraba los papeles como si fueran explosivos. «Esto vale, no puedo ni imaginar cuánto. Vale menos de lo que vale tu amistad», dijo Sebastián simplemente. «Y no es un regalo, es una inversión. He visto cómo manejas este lugar, cómo te preocupas por cada detalle, cómo conoces a cada cliente. Eres mejor empresaria que yo jamás fui, porque nunca olvidaste que los negocios son sobre personas, no solo sobre números». «No puedo aceptar esto», dijo ella, pero su voz temblaba. «Entonces no lo aceptes como regalo. Acéptalo como lo que es, una oferta de trabajo. Necesito a alguien que me mantenga honesto, que me recuerde por qué empecé esto. Y tú necesitas recursos para hacer crecer tu visión, para preservar estas recetas que significan algo. Podemos ayudarnos mutuamente». Natalia dejó los papeles sobre el mostrador. Se alejó hacia la ventana, mirando la plaza del pueblo donde los niños jugaban. Sebastián esperó, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo. «¿Por qué yo?», preguntó ella finalmente, sin voltear. «Porque eres la primera persona en años que me vio realmente. No mi dinero, no mi éxito, no mi potencial como conexión. Me viste, al hombre que soy cuando todo lo demás se quita, y me trataste con dignidad y honestidad. Nadie me había regalado eso en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía». Natalia se volvió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Y si acepto y todo esto es solo otra fase? ¿Y si vuelves a ser el magnate que solo ve números? No tengo garantías para ofrecerte», admitió Sebastián. «Excepto esto, he probado ambos mundos, el de las apariencias y el de la autenticidad, y sé cuál me hace sentir humano, sé cuál quiero vivir. Si me desvío, si me pierdo de nuevo, confío en que tú me lo digas. Eso es lo que hacen los verdaderos socios, ¿no? Se mantienen honestos mutuamente». El silencio se extendió entre ellos, frágil como cristal. Entonces Natalia sonrió, esa sonrisa honesta que Sebastián había llegado a valorar más que cualquier aplauso en una gala de premios. «Socios», dijo ella, extendiendo su mano. Sebastián la estrechó, y en ese apretón de manos sellaron algo más profundo que un acuerdo de negocios. Sellaron una amistad forjada en verdad, templada en vulnerabilidad. Los meses siguientes transformaron no solo a Sebastián, sino también la estructura de sus negocios. Natalia viajó a Madrid, vio el restaurante que ahora coposeía, y con su ojo crítico, señaló docenas de maneras en que se podía mejorar. No para hacer más dinero, sino para crear más conexión. Sugirió noches de cocina comunitaria, donde clientes podían aprender recetas. Propuso menús que celebraran tradiciones regionales, en lugar de solo perseguir tendencias. Insistió en conocer personalmente a cada miembro del staff, sus historias, sus sueños. Sebastián implementó cada sugerencia, pero también hizo más. Comenzó a visitar sus restaurantes no como un jefe inspeccionando,
sino como alguien genuinamente interesado en las personas que trabajaban allí. Escuchó sus ideas, celebró sus victorias, apoyó en sus dificultades. Lentamente, la cultura de sus negocios cambió. Dejó de ser sobre las estrellas Michelin y las críticas en prensa, y comenzó a ser sobre crear espacios donde las personas se sintieran vistas y valoradas. Pero Sebastián no abandonó Valdemar. Dividía su tiempo entre Madrid y el pueblo, y cada vez que regresaba a la pequeña cafetería, sentía que volvía a casa de una manera que su mansión nunca había logrado. La cafetería se convirtió en un laboratorio de ideas, un lugar donde probaba recetas que luego llevaría a sus restaurantes más grandes, siempre dando crédito a Natalia por su colaboración. Una tarde de otoño, mientras preparaban el menú de la semana, Natalia comentó: «¿Sabes? Al principio pensé que esto era un capricho de rico, un hombre aburrido jugando a ser pobre para sentir algo, pero me equivoqué. Estabas buscando algo que todos buscamos, un lugar donde pertenecer. Más que eso», respondió Sebastián picando cebolla con la precisión que había recuperado. «Estaba buscando ser visto sin el filtro del dinero, y lo encontré aquí, contigo, con don Lorenzo, con Felipe, con todos en este pueblo. Me vieron como Matías, como un hombre tratando de encontrar su camino, no como una billetera ambulante. Y ahora que todos saben quién eres realmente, ¿sientes que eso cambió?». Sebastián pausó, considerando la pregunta honestamente. «No, y eso es lo milagroso, porque ahora entiendo que nunca fue sobre esconder mi riqueza, era sobre mostrar mi humanidad. El dinero es solo una circunstancia, como el color de ojos o la altura. No me define a menos que yo lo permita». La transformación más profunda ocurrió en una noche de noviembre. Sebastián había organizado una cena especial en la cafetería, invitando a todos los habitantes de Valdemar. No fue un evento ostentoso con chefs invitados y vinos caros. Fue simple: las mesas de madera llenas de guisos tradicionales, pan recién horneado, sidra local. Sebastián cocinó junto a Natalia, y mientras servían a los vecinos que se habían convertido en su familia elegida, sintió una plenitud que ningún premio empresarial le había dado jamás. Don Lorenzo levantó su vaso de sidra, sus ojos brillando con la sabiduría de sus 80 años. «Quiero hacer un brindis», dijo, y la habitación se quedó en silencio. Por Sebastián, que llegó aquí perdido y nos enseñó que el valor de un hombre no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás. Y por Natalia, que le enseñó a Sebastián algo que muchos olvidan: que todos merecemos ser vistos por quienes realmente somos. Los aplausos llenaron la pequeña cafetería, y Sebastián sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Miró a Natalia, quien le sonrió con esa honestidad que la caracterizaba, y supo que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: conexión auténtica. Semanas después, Sebastián recibió una llamada de una revista de negocios solicitando una entrevista sobre su éxito empresarial. Al principio consideró rechazarla, pero Natalia lo convenció de que aceptara con una condición: que pudiera contar su verdadera historia, no la versión edulcorada que las publicaciones preferían. En la entrevista, Sebastián habló abiertamente sobre su crisis existencial, sobre fingir ser pobre para encontrar amor verdadero, sobre descubrir que el problema nunca fue su riqueza, sino su incapacidad de mostrarse vulnerable. «Construí un imperio», dijo al periodista, «pero casi pierdo mi alma en el proceso. Tuve que despojarme de todo lo que pensé que me definía para descubrir quién era realmente». El artículo causó sensación, no por las razones usuales, sino porque resonó con miles de personas que también se sentían invisibles detrás de sus roles, sus logros, sus máscaras sociales. Sebastián comenzó a recibir cartas de empresarios, artistas, profesionales de todo tipo, compartiendo sus propias historias de soledad disfrazada de éxito. Pero el regalo más grande llegó 6 meses después. Una tarde, mientras Sebastián trabajaba en la cocina de la cafetería, entró una mujer que no había visto en más de una década: Carolina, su hermana menor, con quien había perdido contacto cuando su obsesión con los negocios consumió todo su tiempo. «Leí el artículo», dijo ella con lágrimas en los ojos, «y reconocí al hermano que perdí hace años.
al Sebastián que solía hacer galletas conmigo los domingos, que me contaba historias antes de dormir, que soñaba con hacer feliz a la gente con su comida. El abrazo que compartieron fue largo y lleno de todo lo que no se había dicho en años de silencio. Carolina conoció a Natalia, se enamoró del pueblo, y antes de irse prometió visitarlos regularmente. La grieta en la familia comenzó a sanar, no a través de dinero o regalos costosos, sino a través de tiempo compartido y conversaciones honestas. En Nochebuena de ese año, la cafetería de Natalia albergó una celebración que encapsulaba la transformación de Sebastián. Había villancicos cantados en asturiano, una mesa larga llena de comida preparada con amor, y una mezcla de personas que en su vida anterior nunca habrían estado en la misma habitación: mecánicos y profesores, niños y ancianos, su hermana Carolina junto a Felipe hablando sobre autos clásicos, Natalia riendo con Rosa sobre anécdotas del pueblo. Sebastián se paró en un rincón, observando la escena con una paz que no había conocido en décadas. Ya no era invisible, era visto, conocido, amado por su autenticidad, y lo milagroso era que ahora también veía a los demás. Realmente los veía, con toda su complejidad y belleza. Natalia se acercó, ofreciéndole un vaso de sidra. «¿Qué piensas?», preguntó. «Pienso que vine aquí buscando a alguien que me amara de verdad», respondió Sebastián. «Y encontré algo mejor, una comunidad entera que me ve tal como soy. Y aprendí a verme a mí mismo también». «¿Algún arrepentimiento?». Su pregunta era genuina, sin juicio. «Solo uno», admitió. «Que no hice esto antes, que desperdicié tantos años persiguiendo una versión de éxito que me dejaba vacío. Pero lo hiciste eventualmente. Eso es lo que importa». Natalia levantó su vaso. «Por los finales que son en realidad nuevos comienzos». «Por los nuevos comienzos», repitió Sebastián, y brindaron mientras a su alrededor la vida continuaba, ruidosa, imperfecta y completamente real. Meses después, en la terraza de la cafetería bajo un cielo estrellado de primavera, Sebastián reflexionaba sobre su viaje. El millonario que fingió ser pobre había descubierto que la riqueza verdadera no tenía nada que ver con cuentas bancarias. Estaba en las manos que se estrechaban con honestidad, en las conversaciones que tocaban el alma, en el sentimiento de ser visto y valorado por lo que realmente eres. Su imperio empresarial continuaba, pero ahora operaba bajo principios diferentes: transparencia, comunidad, autenticidad. Cada restaurante tenía una noche comunitaria. Cada empleado conocía a Sebastián no como un jefe distante, sino como un colega que había aprendido que servir a otros era el privilegio más grande. Y en Valdemar, en esa pequeña cafetería que olía a pan recién horneado y a nuevas posibilidades, Sebastián encontró su hogar verdadero, no porque hubiera fingido ser pobre, sino porque había tenido el coraje de ser vulnerable, de mostrarse sin máscaras, de arriesgarse a ser rechazado por quien realmente era. La lección era simple pero profunda. El amor verdadero, la conexión auténtica, no se encuentra escondiéndose de quién eres, sino teniendo el valor de mostrarte completo, con todas tus cicatrices y tus miedos y tus esperanzas. Y cuando lo haces, descubres que nunca estuviste solo. Solo estabas invisible detrás de las paredes que tú mismo construiste. Así que si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en Sebastián algo de tu propio viaje, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Dale like para que más personas encuentren este mensaje. Y suscríbete para más historias que nos recuerdan que todos, sin importar nuestras circunstancias, merecemos ser vistos y amados por quienes realmente somos. Porque al final, eso es lo único que verdaderamente importa. Las conexiones humanas que construimos cuando tenemos el valor de ser auténticos.